Muy buenos días, bienvenidos todos a este Facebook Live de Fajardo. Estamos hoy desde la universidad pública más importante, más representativa del país, desde la Universidad Nacional, la sede de Bogotá. Nos están acompañando, además del próximo presidente Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, el mejor senador de Colombia durante 6 años consecutivos. En este momento estamos al frente de lo que fue la Facultad de Arquitectura. ¿Y los chicles también? Ay, sí, Nacional de Colombia, la mejor universidad del país, una expresión de lo mejor de Colombia, y no puede ser porque además viendo los edificios, son edificios que están muchos en una condición muy precaria, muy lamentable. Y lo primero que tenemos que hacer en nuestro país, que los edificios más bonitos, los mejores edificios de Colombia tienen que ser los del mundo de la educación, en particular los de la Universidad Nacional, y que nunca encontremos acá ruinas, sino la belleza estética de este campus, de lo que representa la educación en Colombia y todo ese fervor de los estudiantes en el mejor lugar de Colombia. ¡Oh! Muy bien. ¿A qué lo vamos a hacer? Sí, ¿a dónde es? No, ni se interesa. O hacemos uno acá. Entonces una clase. ¡Mestre! ¡Eduardo! 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 Problema sobre la educación. Jorge, video sobre la educación. Dame un segundo, por favor. ¿Listo? Jorge, ¿qué opina de ver el edificio de arquitectura? Usted que fue profesor de arquitectura de esta universidad en la sede de Manizales, ver el edificio de arquitectura hecho ruinas. Es dramático, sin duda. Este es una especie de... Esta sí es la realidad, no la retórica de los malos gobernantes de Colombia que dicen que todo está perfecto y pasan cosas como esta. Yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Nacional en Manizales, pero conocíamos todo esto y esto es realmente el ejemplo de lo que no puede pasar en Colombia de ninguna manera. Esta es la Universidad Nacional de Colombia, bien dice Sergio Fajardo, la universidad más importante de este país, siendo respetables otras que no lo voy a discutir, pero esta es la principal universidad del país, es la de la nación colombiana. Realmente si algo ha habido contrario al progreso de Colombia es la política educativa de todos los quienes nos han gobernado, los mismos con las mismas que en esto sí que quedan fotografiados de cuerpo entero. Listo. ¡Vamos! ¿Se salieron las ruinas? Puedes hacer un apoyo de esto. Pero verías como... A trabajar, a compartir nuestros sueños, a repartir volantes y a multiplicarlos por todas partes. En todas las regiones nos tenemos que encontrar alrededor de nuestros sueños. ¿Se puede? Vamos. Bueno, vamos. Gracias. Ya llegamos al... Vamos a acelerar. Vamos por este lado. Por acá, por acá. Cristian. ¿Publicas? Bueno, aceleremos entonces porque me da pena que estamos muy tarde y... Vamos a invitar a compartir este Facebook Live, compartan en todas sus redes para que más gente se una y pueda conocer las propuestas de la educación de la esperanza, pueda unirse a nuestro proyecto de país. Un profesor de presidente de la nación, un profesor, el presidente de la nación, un profesor, el presidente de la nación.
Se congelaría. Una pregunta. Sí, ¿Qué va a pasar con los sindicatos, especialmente con el de maestros? pero venga, vamos porque allá hacemos las preguntas que me da pena que estamos demoraba, hay espacio para preguntar precisamente. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, abogado en la Universidad Nacional. ¿Quieren agua? Ahorita llegue Martín, gracias. Gracias. Bueno, ya vamos a pasar por el departamento de matemáticas, donde Sergio Fajardo fue profesor muchos años en el departamento de matemáticas. Todos un aplauso para Fajardo. ¿Usted conoce a Takeshi? Lo conocí. Ignacio Mantilla era alumno de ellos. Sí, cuenta eso. Conocí al profesor Jairo Charri, Víctor Alvis. Yo conocí todos los veteranos que ya están. Pero espéreme, yo miro un segundito porque Vamos a apostarle a un campo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Todos vamos a acercar hasta la puerta. Buenos días. que esta parte es nueva, este pedacito aquí es una edición. Voy a preguntar por qué fue lo que pasó en Colombia aquí, nacional con Marco Palacio. Pero bueno, es general, porque No, en la segunda en vino, yo estaba recién salido de la universidad cuando era rector y yo contestando buenos días. el Senado. Eso. Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Porque él levantó la tesis de que había que reducir los tiempos de todas las carreras con respecto al automatismo. Y la frase, y no se me olvida la frase general, era es que quizás estamos enseñando demasiado, entregando profesionales que superan los requerimientos. ¡Se puede! ¡Se puede! Un profesor, estudiante de la nación. Un profesor, presidente de la nación. Digamos que en las primeras de cambio pierdes la verdad. Tenía una posición siempre con una persona admirable. ¿Sabes? No, bueno, no sabe quién es.
Seguimos en el recorrido por la Universidad Nacional, como decíamos, la universidad pública más importante de Colombia. Estamos llegando en este momento al edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional. Originalmente íbamos a hacer el conversatorio sobre educación dentro del auditorio, pero llegó tanta gente, fue tanta la convocatoria, tantos los estudiantes de la universidad pública que quieren conocer al próximo presidente de Colombia, que decidimos hacer el evento afuera, en la plaza, para que más gente pueda escuchar a Fajardo, para que más gente le pueda preguntar a Fajardo. ¡Un profesor! ¡Un profesor! ¡El presidente de la nación! ¡Un profesor! ¡Un profesor! ¡El presidente de la nación! ¡Un profesor! ¡El presidente de la nación! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Con educación! ¡Se fue! ¡Con Fajardo! ¡Se fue! ¡Con educación pública! ¡Se fue! ¡En la nacional! ¡Se fue! ¡Con Robledo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se siente! ¡Fajardo presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Fajardo presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Fajardo presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Fajardo presidente! Se emociona mucho. ¡Un profesor! ¡Presidente de la nación! ¡Un profesor! ¡Un profesor! ¡El presidente de la nación! ¡Un profesor! ¡Un profesor! ¡El presidente de la nación! ¡Un profesor! ¡Un profesor! ¡El presidente de la nación! ¡Un profesor! Fajardo presidente, se vive, se siente. ¡Fajardo presidente! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Vamos directo a las escaleras, por favor. ¿Desde dónde se habla? Dime, en el segundo piso hay una mesa con dos sillas para que la ¿Y hay sonido suficiente? ¿Hay sonido suficiente? Nos lo prestó la Pero no se metan por aquí. Ajá. Exacto. Entonces vamos por las escaleras de acá y subimos. André, André. ¡Con educación! ¡Se fue! ¡Con Fajardo! ¡Se fue! ¡Con Robledo! ¡Se fue! ¡Con Fajardo! ¡Se vive! Se siente, Fajardo presidente, se vive, se siente, Fajardo presidente. Fajardo, ¡Fajardo! presidente, 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 presidente. ¡Con Fajardo! ¡Se fue! ¡Con educación!
educación! ¡Se puede! ¡En la Nacho! ¡Se puede! ¡Se siente! ¡Fajardo presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Fajardo presidente! Tú pones, lo voy a hacer aquí y hago Dale, listo. Martín. Mira toda la gente que estaba, mira toda la gente que está aquí. Estamos ya llegando al punto donde Fajardo se va a dirigir. Esto está muy lleno. Perdón. Estamos en el edificio de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional. Como pueden ver, está la gente que estaba inicialmente en el auditorio. Les pedimos que salieran y adicionalmente le doy usted allá arriba. Hay gente que está sobre las barandas del edificio. Oye, Edgar, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Vamos a preguntarles a algunos estudiantes de la universidad. Hombre, ¿qué tal? Está desde el Facebook de Sergio Fajardo. ¿Usted qué estudia? Administración de empresas. En la Nacional. ¿Qué semestre va? El segundo. ¿Y la primera vez que va a ver a Fajardo? Yo lo he oído antes. No. ¿Qué le gusta a Fajardo? ¿Por qué le llama la atención para estar acá? Las propuestas hacia la motivación, hacia la educación. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Aquí tenemos... ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está? Hola. ¿Usted qué estudia? Ingeniería electrónica. ¿En qué semestre va? En quinto. En la Nacional. Sí, claro. ¿Primera vez que va a escuchar a Fajardo? Yo lo he oído antes. No, ya lo he oído. ¿Qué le gusta a Fajardo? No, el man tiene propuestas, digamos, realizables. Y la educación la coloca como lo más primordial. La educación es muy importante. Hombre, muchas gracias. Muy amable. Feliz día. Como pueden ver, lejos, aquí hay gente, he prestado solo a dos, pero hay gente que está aquí por la educación, porque saben que Fajardo representa lo mejor de este país, el mejor candidato en estas elecciones, y con la educación vamos a cambiar el país. ¡Abramos paso! Abrimos paso y ¡Bravo! ¡Presidente! 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 Permiso que voy a hablar aquí. Buenos días. Buenos días, buenos días.
Aló, aló. Probando. 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 ¿Dónde está la mejor universidad del país? Buenos días a todos los estudiantes y a los profesores y a los trabajadores que hoy han sacado un pedacito de su tiempo para dedicárselo al futuro que le espera a nuestro país. Mi nombre es Jennifer Pedraza, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y hoy queremos en primer lugar darles la bienvenida a este gran evento en donde nos acompañan Sergio Fajardo, el candidato presidencial, el próximo presidente de Colombia, junto con Jorge Robledo, quienes nos van a presentar el programa de educación de la coalición. Antes de esto quiero decirles que este es un evento que preparamos todos los voluntarios de la Coalición Colombia, la gente del Partido Verde, de Compromiso Ciudadano, del Polo y las personas sin partido que están dispuestos a cambiar este país. Entonces, todos esos voluntarios de la Facultad de Artes prepararon una muestra musical para iniciar este evento que quieren presentarles. ¡Ay, no son groseros! Somos un grito de libertad. Somos un grito de libertad. Entonces, vamos a darle la palabra a María y a Andrés. Bienvenidos. Bueno, yo sé que quieren ver ya a Fajardo, pero con mucho amor les preparamos estas canciones. La primera canción habla acerca de Colombia, es un bambuco, es típico, espero que les guste muchísimo, con mucho amor para todos ustedes desde el Conservatorio de la Nacional. Tus hijos van desapareciendo, como mi país. Pero metimos fuerte. Es el petróleo que
Bueno, por acá piden otra. Bueno, no, entonces no. Esta canción habla de por qué el amor a Colombia justifica pues quedarse acá y luchar por un país mejor. Ustedes la escucharán. De Leonardo Laverde. Amo esta tierra donde nací. Una canción no hará brotar la anhelada libertad, pero tal vez me haga soñar con lo que más quiero alcanzar. Hay que soñar sin despertar, viendo los campos florecer y en los caminos del poder, en la justicia y la verdad. Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir, en tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré aquí. Una canción no bastará para sembrar un porvenir, solo luchar sin desistir y una ilusión renacerá. La solución no está en partir, siempre respalda la verdad, solo la unión fuerza nos da para volver a comenzar. A nuestra tierra donde nací, soy colombiano hasta morir, en tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré aquí. Somos una raza bajo el mismo sol, somos el legado del amor de Dios, una misma sangre, un mismo dolor, la misma esperanza en el corazón. Amo esta tierra donde nací, soy colombiano hasta morir, en tiempos buenos o en tiempos malos, por lo que amo me quedaré aquí. Bueno, muchachos, ahora sí, sin más preámbulos, muchas gracias para María y para Andrés con esta linda muestra musical que nos han preparado para el día de hoy. Entonces vamos a darle paso al evento. Quiero presentarles primero a Jorge Robledo, quien va a dar una introducción. Él es el mejor senador de la República, arquitecto. Es arquitecto y antes que todo quiero decirles que este es un evento de profesores. Porque estas dos personas que están paradas acá son personas que han sido por vocación profesores y que hayan decidido trabajar para cambiar
cambiar este país. Sergio Fajardo, además pues es matemático, como ustedes sabrán, es PhD en lógica matemática, además fue profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes durante 25 años. También Jorge Robledo fue profesor de esta universidad en su sede Manizales durante 27 años. Prácticamente han terminado en política porque las circunstancias de la vida los han llevado a querer construir un mejor país. Fajardo además fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, como ustedes sabrán. Como ustedes sabrán, fue elegido con una votación histórica y lo más importante, haciendo política de manera diferente. Cuando todos los bargalleras, los de los partidos tradicionales decían que no podíamos, nosotros comprobábamos que sí era posible hacer política de manera diferente. Así que hoy le damos la bienvenida a Sergio Fajardo y a Jorge Robledo. Jorge va a presentar junto con Sergio Fajardo el programa de educación. Un aplauso para ellos. Hoy es un gran día para mí. Es un gran día porque estamos aquí en La Nacho. De lejos la mejor universidad de Colombia. Yo estudié en los Andes y le tengo mucho cariño a esa universidad, pero fui profesor 26 años de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, la sede Manizales, y por eso puedes decir que esta es la mejor universidad de Colombia y vamos a defenderla a muerte contra todos los que quieran. Pero además es un gran día para mí porque estamos con Sergio Fajardo, que va a ser el primer profesor, el primer maestro de Colombia que va a llegar a la presidencia de la República de este país. Un par de comentarios brevísimos. La idea es que escuchemos a Sergio, que de esto de educación sabe bastante, porque ustedes saben también que fue profesor durante muchos años, profesor universitario durante muchos años. ¿Por qué está el polo y por qué estoy yo respaldando la candidatura de Sergio Fajardo? Una explicación brevísima. Hace un año yo había sido elegido como el candidato presidencial del polo. El Comité Ejecutivo Nacional de mi partido me había escogido para ese honor de ser el candidato presidencial del polo. Pero también me dijo, hay que venir a Colombia, a todo Colombia, para poder derrotar a los mismos con las mismas. Luego su primer deber de candidato es unir lo más que pueda unir para derrotar a todos los que nos han mal gobernado. Y empezamos entonces un proceso con Sergio Fajardo, con Claudia López, el Polo Democrático, la Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, para llegar a ese acuerdo. Se nos dijo que era imposible, que ningún político asumía conductas que no fueran pues las de sus ambiciones personales y ese tipo de cosas. Dijimos, bueno, vamos a ver. Al final del año le anunciamos a Colombia lo que era imposible, que nos habíamos unido en torno a tres grandes ideas, La primera, un programa democrático y nacional de transformación de Colombia, un buen programa que desde la presidencia inicie las transformaciones que nuestro país necesite, En segundo término, que esa coalición Colombia que constituimos era un proyecto de largo plazo, porque había que ganar la jefatura del Estado y había que derrotarlos en las alcaldías y en las gobernaciones en las elecciones del año entrante, un proceso serio de largo plazo. Y en tercer término, decidimos escoger como presidente de la República a Sergio Fajardo, sobre la base de que Claudia López y yo renunciamos a nuestras respectivas candidaturas presidenciales, mandándole un mensaje al país de que en política hay que actuar con seriedad y que con tal de derrotar a los mismos con las mismas, pues había que hacer los procesos que hubiera que hacerse. Sergio Fajardo encarnaba en ese momento, como encarna ahora, la única candidatura de verdad niní de esta campaña electoral. Niní, ¿qué quiere decir? Ni santista, y ahí incluimos a Vargas Lleras, ni uribista. Esta es una verdadera candidatura para la transformación de Colombia. Tres ideas entonces por las cuales el Polo Democrático está hoy aquí, además de lo ya mencionado, resumo brevemente. Primero, Sergio Fajardo. Sergio Fajardo fue gobernador de Antioquia, un departamento bien importante, y alcalde de Medellín. Y luego de sus ejercicios puede pararse aquí en Antioquia, con la frente en alto,
y mostrar sus manos limpias y haber dicho que gobernó a esas regiones del país sin actos de corrupción ni de politiquería. Demostró que era posible derrotar a los politiqueros y gobernar de una manera correcta Colombia. Y este tema de la corrupción, mis queridos estudiantes de la Nacho, es el tema primero sobre todo. Es que se roban las elecciones y hacen lo que hacen es para poder gobernar de la peor manera y seguir ganando las elecciones. Ese es el gran truco. Corruptos y mala política educativa, corruptos y mala política de salud, corruptos y mala política agraria y mala política industrial, malo todo porque están dedicados a defraudar a Colombia. Segunda razón de por qué debemos elegir a Sergio Fajardo presidente de la República en las próximas elecciones. Porque su programa, que ustedes pueden encontrarlo en internet, es un programa larguísimo, pero mencionemos unas cuantas cosas de ese programa que me señalan que es el programa que necesita Colombia. Primero, derrotar la corrupción. Segundo, vamos a darle a la educación el mayor presupuesto que haya tenido en Colombia este sector. Presupuesto posible, porque tampoco es una propuesta politiquera. Nosotros no hacemos compromisos que no podamos cumplir. Nosotros no le jalamos al truquito viejo en Colombia de prometer para conseguir y una vez conseguido olvidar la prometido. Ese no es Sergio Fajardo. En segundo término, esta es una candidatura que va a promover la creación de 1,5 millones de empleos sobre la base de desarrollar el agro y desarrollar la industria nacional, porque de otra manera no va a ser posible. Es una candidatura también que se va a preocupar en serio por el medio ambiente, también con propuestas realistas, concretables, no con sueños, con políticas que se puedan ejecutar inmediatamente. Como ustedes ven, no quiero alargarme más, este es el programa de transformación que necesita este país. Por último decirles esto como último argumento. Aquí de lo que se trata no es de sacar unos votos. Yo hubiera podido sacar unos votos a la presidencia de la República y seguramente numerosos, importantes por la generosidad ciudadana, pero es que aquí de lo que se trata es de vencerlos, de ganarles, y usted gana una alcaldía con el 30% de los votos, pero la presidencia solo la gana con la mitad más uno de los votos, y eso es dificilísimo. Ganarle a Duque o ganarle a Vargas va a ser bien difícil en Colombia porque se necesita esa mitad más uno de los votos. Y si ustedes estudian y analizan las propias encuestas, encontrarán que Sergio Fajardo es el candidato más querido por los colombianos. Es el candidato que menos resistencia genera. O sea, es el candidato que en la segunda vuelta puede de verdad, no de carreta, garantizar la unidad inmensa que hay que generar para poder derrotar a Duque o a Vargas en esa segunda vuelta. Esta es la realidad fáctica, no los hechos de los que estamos hablando. Entonces mi invitación, mis queridos estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia, es invitarlos a que hagamos causa común con esta candidatura. Una candidatura que no tiene los recursos económicos de los otros, que no tiene la maquinaria de nosotros, pero que tiene la razón y que tiene el mejor candidato, el único capaz de vencer a los mismos con las mismas. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, bienvenido Sergio Fajardo de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenos días. Estoy muy orgulloso de estar acá. No solamente orgulloso, estoy muy contento. Venimos acá hoy a hablar de libertad, de dignidad, de igualdad, de justicia, de hablar de inteligencia, de capacidades, de talento, de riqueza de nuestra sociedad. Venimos al corazón de Colombia, el corazón de la educación de Colombia, a la Universidad Nacional. Vengo a contarles nuestra propuesta para transformar el país, para hacer de la educación el motor de la transformación de nuestra sociedad. Vengo a compartir con ustedes sueños, vengo a compartir con ustedes realidades, vengo a compartir con ustedes lo que podemos hacer para transformar a Colombia. Por eso estoy muy contento, por eso estoy orgulloso. Antes de empezar a contarles, quiero por un par de minutos
hacer un par de recuerdos. Yo estoy aquí hoy gracias a un profesor en la Universidad Nacional de Medellín que venía de acá de Bogotá y fue a trabajar a Medellín, y fue la persona que me hizo ver la belleza de las bellezas, que para mí es la belleza más grande que ha construido el ingenio humano, que son las matemáticas. Gracias al profesor Fernando Puerta, que ya debe estar jubilado, yo estoy aquí hoy porque gracias a él, viéndolo demostrar teoremas en el tablero, yo dije y sentí y me comprometí en la vida y dije, esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser un matemático, yo quiero ser un científico, yo quiero ser un profesor. Y si volvieran a ser, volvería a escoger ese mismo camino. Gracias a Fernando Puerta. Fernando Puerta era alumno de un señor japonés que vivió muy buena parte de su vida muy cerca de acá en el edificio de matemáticas y que hoy tiene su nombre y se llamaba Yuta Takeuchi. Entonces, a todos esos colegas, amigos, aquí dicté muchas veces. Yo fui profesor de la universidad, dicté muchas veces seminarios de lógica matemática, de análisis no estándar, de aplicaciones de la lógica. En este lugar, entonces, pasé una parte importante de mi vida y por eso quiero hacer este homenaje a todos esos amigos, a Takeuchi, a Jairo Charris, a Víctor Alvis, a toda una cantidad de maestros, maestras que conocí allá y que han honrado a la Universidad Nacional las matemáticas y hacen parte de mi equipaje de vida. Colombia es un país dividido, fragmentado. Estoy seguro que aquí hay personas que vienen de todas las regiones de Colombia. Es un país con una riqueza de la naturaleza, la biodiversidad única. Somos el país más biodiverso del mundo de acuerdo a nuestro tamaño. Somos un país que tiene el talento y la capacidad de la gente por todos los rincones de nuestro territorio, con diferentes acentos, con diferentes atuendos, con diferentes culturas por todo ese territorio, pero Colombia es un país fragmentado. A nosotros en Colombia, ¿qué nos ha unido? Nos ha unido el miedo, por lo que ha sido toda la violencia en nuestro país, en la vida de todas las personas que estamos acá, de todas las generaciones. Nos une hoy, en adición a todo lo que ha sido ese miedo, nos une la indignación profunda con la corrupción que está por todas partes de nuestro territorio. ¿Y qué más nos ha unido en Colombia, en adición a nuestros deportistas, a nuestros artistas, nuestra cultura? No tenemos ningún proyecto de país, nada que nos integre a nosotros. Y lo que les voy a contar a ustedes hoy es el proyecto para unir a Colombia, para que todas las regiones hagamos parte de nuestro país y para que nos transformemos y pasemos del miedo y de la indignación a apostarle a la inteligencia, a la capacidad y al talento. Y ese proyecto de transformación de nuestra sociedad se llama la educación. A eso es lo que vamos a hablar aquí. Y estamos en política y son decisiones políticas y por eso yo estoy participando en política. Yo empecé a participar en política a los 43 años. Yo era un profesor titular. Yo ya tenía mi vida en el mundo académico como tenemos los profesores que avanzamos en esta carrera. Pero a los 43 años, indignados, aburridos de estar diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, decidimos participar en política, organizar un movimiento cívico independiente. Regresé a mi ciudad, a Medellín, y con grupos de personas de todos los sectores sociales, ONGs, organizaciones sociales, la cultura, la academia, la empresa, construimos un movimiento cívico independiente y dijimos vamos a participar en política, vamos a llegar al poder, vamos a transformar nuestra sociedad y nunca más vamos a volver a decir hay que hacer esto, sino que nosotros lo vamos a hacer. Por eso estamos acá y aprovecho para saludar a todas las sedes de la Universidad Nacional que nos están acompañando, que las hay por todo el territorio. Yo no sé si en San Andrés nos están viendo, si en Tumaco nos están viendo, si en Leticia nos están viendo, pero a toda esa Universidad Nacional un saludo muy especial. Entonces estamos aquí por política, queremos el poder para transformar la sociedad, para tomar las decisiones que nos permiten hacer realidad nuestros sueños.
Esa es la razón para estar parados nosotros en este balcón. Voy a empezar entonces como lo que soy, un profesor. ¿Cuántas personas de acá saben qué es lo que dice el Plan Decenal de Educación del 2016 al 2026? Pueden levantar la mano todas las personas que sepan algo acerca del Plan Decenal de Educación de Colombia del 2016 al 2026. Hay muy poquitas y son extraterrestres, entre comillas. ¿Por qué? ¿Y por qué arranco con esa pregunta? Porque esa pregunta me permite ilustrar lo que os digo a continuación. En Colombia, la educación no es un proyecto de nuestro país. Si nosotros, aquí en la Nacional, y esto pasa en todas partes, no se preocupen, en todas partes pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no sabemos cuál es el Plan Decenal de Educación, a qué le estamos apostando como país en la educación, cuál es la ruta que vamos a seguir, eso significa que la educación no es un proyecto de país, que no nos convoca. Nosotros, lo primero que vamos a hacer es hacer de la educación el motor de la transformación, y el 7 de agosto del 2022, cuando hagamos esta pregunta, en cualquier lugar de Colombia, cualquier persona va a ser capaz de decir algo acerca del proyecto de educación para transformar a nuestro país. Es en la política donde se toman estas decisiones. Es en la política donde se construye la sociedad y se narra lo que nosotros vamos haciendo y somos. Por eso, el primer punto de nuestro trabajo, apenas elegido presidente, al otro día estoy convocando al Gran Pacto Nacional por la Educación. ¿Qué significa el Gran Pacto Nacional por la Educación? Significa convocar a toda la familia de la educación con la Universidad Nacional en primer lugar. Significa convocar a todos los representantes de la política, congresistas, alcaldes, gobernadores, gremios, empresarios, fundaciones, la sociedad civil, y nos vamos a sentar, primer día después de elegido, cuáles son los temas centrales de la educación, cuál es la responsabilidad de todos y cada una de las personas, cómo va a aportar a desarrollar esos puntos, y empezamos a narrar una historia, a construir una historia de Colombia desde otra perspectiva. Todos y cada uno comprometidos con ese proyecto de país, y de esa manera empezamos a andar, empieza a moverse el motor de la educación para transformar a nuestra sociedad. Ese es mi compromiso, es nuestra obligación, es público, hacemos seguimiento riguroso y le vamos a empezar a contar a Colombia una nueva historia. Vamos a escribir una página distinta. La primera página de nuestra historia reciente ha sido guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Y nosotros vamos a empezar a hablar de otra Colombia, una que nos une con maestras, maestros, investigadoras, investigadores, emprendedoras, la creación de la cultura, la capacidad de transformar todo nuestro talento desde la riqueza que tiene nuestro país. Inicia esa movilización social, y lo primero que vamos a hacer nosotros es lo siguiente: vamos a convocar, después de estar todos los colombianos unidos, vamos a convocar a la comunidad internacional a trabajar con nosotros. Habitualmente a nosotros nos dicen, ¿por qué no hacen la educación como la hacen en Finlandia, en Singapur o en Corea? Siempre nos están diciendo que deberíamos ser como ellos. Y si los miramos a ellos, lo primero que vamos a descubrir es que son sociedades que le han apostado a la educación por décadas. Tenemos que empezar a hacer las transformaciones que son, no en el espíritu colombiano, que estamos hablando de todo lo que deberíamos ser, pero somos incapaces de caminar para llegar realmente a donde tenemos que ser. Colombia va a convocar, nosotros vamos a convocar a la comunidad internacional alrededor de la educación. Aquí en Colombia, a finales del siglo pasado, a comienzos de este siglo y todavía ahora, se convocó a la comunidad internacional para la guerra. Se convocó con el Plan Colombia a la comunidad internacional para luchar contra el narcotráfico y las guerrillas. Nosotros ahora vamos a convocar a la comunidad internacional para el Plan de Educación Colombia, para que ese mundo, para el que nos ha reconocido por la violencia y la destrucción, nos vea cómo nosotros le apostamos a la inteligencia y al talento y la capacidad de nuestra gente.
Es el Plan de Educación Colombia, un país que pasa la página de la destrucción y le apuesta a la capacidad de unirse alrededor del talento de todos y cada uno de nosotros en todas las regiones. Todo esto, dentro de ese proceso de movilización nacional, y aprovechando que estoy hablando de pasar de la guerra a la educación y conectarnos con el mundo, eso significa pasar del miedo a la esperanza. Vamos a dejar atrás la destrucción, y lo voy a ilustrar con un ejemplo. Donde yo esté como presidente, siempre estaré, como he estado siempre como gobernante, en un espacio de la educación, en un espacio del conocimiento, rodeado por las personas, empezando por maestras y maestros en todo nuestro territorio. El presidente es el primer educador de Colombia. Todos los reflectores de nuestra sociedad siempre acompañan al presidente, y por eso yo estoy muy orgulloso, Jorge, de ser el primer profesor presidente de este país y estar educando todos los días, a todas las horas, en todos los espacios. Necesitamos la movilización nacional de diferentes formas. Solamente les di un ejemplo y ahora les voy a hablar de los recursos que nosotros necesitamos para financiar la educación. Lo primero es, en nuestro presupuesto, todos los años vamos a aumentar el presupuesto de la educación por lo menos el 10%. Ese es un cambio importante porque tenemos que tener en cuenta las restricciones y lo que tiene el presupuesto, pero es una decisión política, es un compromiso público. Vamos a desatar una guerra frontal contra el narcotráfico. El narcotráfico es el cáncer que tiene hoy Colombia y que descubrimos que no era simplemente, perdón, estoy hablando de la corrupción, el narcotráfico también, porque además están íntimamente ligados. Esa corrupción no es lo que nos han pretendido decir durante tantas veces, que es en unas regiones donde se roban la plata. Lo que hemos descubierto con Odebrecht, lo que hemos descubierto con el fiscal anticorrupción capturado por corrupto, o los 3 expresidentes de la Corte Suprema de la Justicia que hoy integran, como se les ha denominado, el cartel de la toga, es que el tema de la corrupción es un tema sistémico, está en todas partes y ha permeado todas las instituciones del Estado colombiano. Y el primer punto que nosotros tenemos que derrotar es esa corrupción. Nuestro propósito en el gobierno, con la experiencia acumulada como gobernante que tengo yo, después de haber sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, recogiendo las experiencias más valiosas de Colombia, con el trabajo de senadores como Jorge Robledo, como Claudia López, quien como vicepresidenta va a encabezar la lucha contra la corrupción en nuestro país, y no va a ser charlando, porque tiene la inteligencia, la capacidad del conocimiento y la garra para enfrentar a los corruptos. Nuestro propósito es dicho en esta frase: cada peso que le quitamos a los corruptos va para la educación, para la ciencia y la cultura. Entonces, nuestro reto original, en cabeza de Claudia, trabajando con todos nosotros, es por lo menos 9 millones de pesos les tenemos que arrancar, que se pierden en el mundo de la corrupción y viene para nuestro terreno. Pero tenemos que garantizar nosotros, y esto es muy importante, porque a veces es de no creer que en todo este mundo de la educación somos el ejemplo de transparencia, somos el ejemplo ético de nuestro país, y que no se nos roben la plata en el mundo de la educación como se la están robando a los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Costa en Barranquilla en este momento en su universidad, que están pasando las penurias que están pasando. Tenemos los recursos, tenemos el pacto nacional, y tenemos que entrar a trabajar en todo el sistema educativo. Fíjense que no he hablado una palabra sobre una materia, un tema particular de la educación. Este es el proyecto político que lo convierte en un tema de todos nosotros en Colombia, moviliza a la sociedad alrededor de la educación, trae los recursos para poder hacer la educación, y tenemos que entrar ya al mundo de la educación, empezando por la educación escolar. Para transformar la calidad de la educación en nuestro país, el primer punto es la dignidad de maestras y maestros en Colombia. No habrá calidad de la educación, no habrá dignidad en nuestra sociedad si no empezamos con la dignidad de maestras y maestros,
y estoy utilizando la expresión maestras y maestros porque en la educación escolar cerca del 70% de quienes nos dan la educación escolar son mujeres, y en este país con el lenguaje se invisibiliza y nosotros tenemos que saber nombrar para entender lo que tenemos que hacer en nuestro país. Y mirar a esos docentes, porque habitualmente algunos muy sabios dicen que el problema de la educación en Colombia son las maestras y los maestros, y por eso en nuestro país decir maestra, maestro, docente o profesor es de una categoría inferior. Y lo que nosotros queremos dentro de este proceso de transformación, una de las consecuencias es, cada que se mencione la expresión maestra o maestro en Colombia, tiene que suscitar admiración en todos los rincones de nuestro país. Entonces vamos a trabajar para el bienestar de maestras y maestros. Empezar con esta frase que he repetido yo desde hace 18 años que estoy en la actividad política, cuando nos atrevimos a pie a transformar el mundo. En Colombia todas las maestras y los maestros son buenos y todos podemos mejorar nosotros, que es muy distinto a rechazar, a maltratar las condiciones de las personas que han sostenido en una sociedad que se ha dedicado a la violencia, a la corrupción en tantos espacios y no ha reconocido el valor de maestras y maestros. Ese bienestar es fundamental para la transformación de la calidad y empieza por la dignidad y empieza porque un maestro es el presidente de Colombia, y vamos a hablar de lo que significa gobernar, educar, que significa sacar lo mejor de todas las personas, de todas las comunidades para hacer una transformación. Por eso estoy yo acá, por eso estamos juntos, porque tenemos que unir a Colombia, tenemos que ser capaces de trabajar juntos, de unir esfuerzos, en lugar de seguir con la división permanente, de la confrontación permanente, que es la que nos va a reducir y que siempre termina en capítulos nuevos de la violencia en nuestro país. Empezando por esa educación básica, por esa primera infancia, vamos a duplicar, y esta es una obligación. Ustedes están acá y son privilegiados de haber llegado a este lugar, pero la Nacional tiene una condición: pueden haber venido de cualquier origen, sin ningún tipo de limitación, como tiene la universidad pública. De cualquier lugar pueden haber llegado acá, pero no tengamos duda alguna acerca de la importancia de esa primera infancia, de la obligación de ampliar este mundo escolar para que los niños y las niñas empiecen desde tan temprano como sea posible entrar al mundo de la prestación, de desarrollar sus capacidades, entre otras cosas, incluyendo algo que es muy importante, que suena pequeño dentro del mundo de todo esto de la educación, y es la alimentación escolar. En nuestro país, para la gran mayoría de niños y niñas que van a las escuelas, la alimentación que reciben en la escuela es la alimentación del día y es la mejor alimentación. Todo eso lo tengo que decir aquí en la Universidad Nacional, porque no se nos puede olvidar, que las desigualdades sociales de esta sociedad nuestra empiezan porque la mayoría de personas no tienen acceso a una educación de calidad desde lo más temprano, y desde ahí se empiezan a montar las diferencias, a juntar con toda otra cantidad de diferencias que tiene esta sociedad nuestra desigual e injusta. Tenemos que avanzar dentro de todo este recorrido, y voy a señalar un grupo particular, y estoy haciendo simplemente un bosquejo para que ustedes tengan una idea muy sencilla de lo que pretendemos hacer. Todo esto lo pueden revisar en profundidad en la página sergiofajardo.com, para que tengamos la oportunidad de que ustedes puedan preguntar, porque yo me puedo quedar hablando pero nadie podría preguntar. Entonces voy a hacer esa síntesis para suscitar la conversación. Un capítulo especial de la educación en Colombia lo he denominado en nuestra propuesta la nueva educación, la nueva generación rural. Nosotros tenemos que desplegar toda la capacidad de nuestro mundo de la educación para llegar al sector rural. Todo este esfuerzo que ha hecho Colombia, que nosotros compartimos, yo voté sí por el acuerdo de paz y volvería a votar sí por ese acuerdo de paz, haciendo una cantidad de cosas que tenemos que hacer. Pero una de las grandes obligaciones es que este proceso de paz, avanzar, nos permita llegar a los territorios donde nunca hemos llegado. Las desigualdades sociales más profundas en Colombia están entre el mundo rural y el mundo urbano. La mayor pobreza en Colombia está en el sector rural. Las más pobres de las pobres son las mujeres rurales y los jóvenes rurales. Y nosotros tenemos que llegar a ese mundo rural para transformarlo. Y la manera como tenemos que llegar
ocupando ese territorio, pero siempre tenemos que llegar con la educación a todos los rincones, porque si no llegamos con esa educación, no va a haber transformación, no va a haber la posibilidad de generar la riqueza que podemos generar en el sector rural en Colombia, empezando por nuestra seguridad alimentaria y por todas las posibilidades que tenemos. Eso es una obligación y tenemos que mirar a esos jóvenes, y estoy seguro que más de uno de ustedes ha tenido esa condición o conoce a alguien de esa condición, jóvenes que no quieren vivir en el campo porque la vida es más dura y donde no hay oportunidades y se tienen que venir a vivir a la ciudad. Dignificar el campo empieza por la educación, porque en las escuelas rurales sean las más lindas, que se construyan en los espacios que permiten convocar a todas las comunidades, a las juntas de acción comunal, a los líderes y a los campesinos, para llevar los programas de escuelas de campo, donde los organizamos alrededor de sus parcelas, para llevar la asistencia técnica, para crear las cooperativas que tenemos que crear, para llevar los créditos y lo que tenemos que ofrecer en las vías para que puedan llevar sus productos al campo. Pero todo esto pasa por una nueva generación de jóvenes en el campo, y nunca olvidar las personas que se nos han quedado rezagadas del mundo de la educación en ese sector rural. Ese es un objetivo y es una apuesta grande de Colombia para hacer justicia en nuestro país. De eso no se habla, pero ese es un punto que nosotros no podemos ignorar por ninguna razón. Me faltan 2 puntos para empezar a dar la oportunidad de conversar y de discutir acerca de lo que viene para nosotros. Un capítulo especial dentro de toda esta propuesta de educación, y estoy siendo serio y riguroso con ustedes para mostrarles cómo se sigue y cómo se recorre, es la educación media, los 2 últimos años del bachillerato. Ustedes están acá porque son muy buenos estudiantes. Aquí no llegó nadie por rosca. Aquí llegaron ustedes por el talento que tienen, al lugar que tienen las mayores exigencias en Colombia para poder entrar a estas aulas a aprender. Pero ustedes saben que en la educación media, esos 2 últimos años de bachillerato, tenemos uno de los grandes retos de nuestro país. De cada 10 estudiantes que tendrían que estar en educación media, de cada 10 estudiantes que entran a estudiar, solamente 4 terminan el bachillerato. Y en la educación media tenemos el momento más crítico de la deserción escolar. Esos 2 últimos años de bachillerato, el tránsito de 9º a 10º y 11, son cruciales para poder avanzar en Colombia. Insisto, ustedes están acá porque pasaron por esos lugares, y porque estudiaron y porque tienen la capacidad para estar acá. Pero ese problema de la deserción en la educación media es de los más difíciles en Colombia. Y lo tenemos que atender. De eso no se habla en nuestro país. De eso no se habla en Colombia, de la educación media y qué es lo que está pasando. Les voy a dar 3 ejemplos para compartirlos con ustedes, porque estamos hablando de educación. Y yo quiero que se lleven toda la imagen de la seriedad de lo que significa enfrentar los temas, porque nosotros vamos a gobernar. Y hay que entenderlos y ustedes van a ser protagonistas de toda esta transformación. El primero, voy a hablar de un caso especial. Muchos jóvenes en Colombia, en sitios donde está la pobreza y donde está la violencia, hoy no van a las aulas, simplemente se salen del mundo de la educación. Pongo un ejemplo dramático que está en el día a día de lo que pasa en Colombia. Tumaco. Si ustedes van hoy a Tumaco, van a encontrar que busquen jóvenes de 16 años y de cada 10 solamente hay 2 estudiando, 8 están en la calle, en las esquinas. ¿Y qué puede pasar en el mundo donde está la criminalidad, donde está la violencia, donde está el narcotráfico? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen nuestros jóvenes? Ninguna. ¿Por qué menciono esto? Porque un programa fundamental dentro del mundo de la educación, bajo el gobierno que yo voy a liderar en representación de todos ustedes, es la construcción de un camino para todos esos jóvenes que se nos quedaron por fuera de la educación. No siguieron el camino de ustedes que están acá, se quedaron por fuera y están en una esquina, y es la criminalidad la que le está ofreciendo las oportunidades. Ese programa se llama Jóvenes con Futuro, y en todos esos sitios, en 250 municipios de Colombia, nosotros tenemos que llegar con programas especiales para trabajar con ellos, para entender su vulnerabilidad, qué es lo que pasa en su contexto, cuáles son sus condiciones, cómo les construimos una ruta para que regresen al mundo de la educación.
¿De qué forma pueden trabajar? ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Qué habilidades necesitamos? Necesitamos que toda esa cantidad de jóvenes construyan un proyecto de vida como ustedes tienen. Esa es una obligación de Colombia, de eso no se habla, y ese es el principal programa para prevenir la violencia en nuestro país y para construir las oportunidades. Nosotros lo tenemos que hacer, que Colombia se llene de estudiantes como ustedes por todas partes, pero nunca se nos olviden las personas que quedan por fuera, los que nunca se mencionan, esos jóvenes vulnerables que están a punto de entrar en la violencia. Yo lo he hecho, esos programas los hemos hecho en Medellín y en Antioquia, y Medellín, con todo lo que es extraordinario aquí en la ciudad de Medellín, ha visto el rigor de la violencia, y allá hemos visto cómo llegó el narcotráfico, porque los jóvenes estaban en las esquinas sin ninguna oportunidad, y no fuimos capaces como sociedad de atenderlos y entender lo que está pasando. Primer punto. Estoy hablando de la educación media, que es muy cerca de ustedes. Segundo, un programa que hicimos, que se puede y se tiene que hacer por toda Colombia. Cuando se llega a la educación media, la deserción tiene diferentes razones. Una de esas es que no existe una motivación y que están muy mal preparados. Con la Universidad de Antioquia, y esto lo podemos hacer con la Universidad Nacional, con la Universidad Pública por todas las regiones de Colombia, creamos un programa que desde la universidad se acompañaba a los estudiantes de 10º y 11 para suplir las deficiencias, trabajar con los temas en que había dificultades, revisar dónde teníamos que afinar para que pudieran llegar a la universidad, para que no pase, porque así como he hablado de la deserción en la educación media, ustedes saben que uno de los problemas más grandes de la educación superior es la deserción en la educación superior. Muchos estudiantes entran y muchos salen de la universidad, y ese programa nos permite revisar dónde hay deficiencias, acompañar a los estudiantes para que escojan una alternativa que se corresponda con sus capacidades y sus sueños, prepararlos para que cuando entren a la universidad tengan condiciones para no salir expulsados porque llegan con un choque en ese primer semestre y empiezan a tener deficiencias. Todo eso hace parte de lo que nosotros tenemos que tener en educación, y lo hablo así sea un tema diferente, que no dé aplausos, pero es muy importante que todos ustedes lo tengan en mente. Eso significa apostarle a la educación, entender cada renglón de la educación, porque vamos a construir y vamos a apostarle con toda la fuerza a ampliar los cupos y la universidad pública por todo el país, pero tienen que llegar acá, y necesitamos que ampliarlo significa que todos esos jóvenes tienen un camino para llegar hasta acá con nosotros. Ya voy a terminar y voy a hablar de educación superior, y voy a hablar de ser pilo paga, pero les voy a explicar lo siguiente. Yo quiero explicarles y plantearles esto, porque no me puedo ir de acá sin plantearles este interrogante. ¿Cuáles son las Olimpiadas Mundiales de la Educación? Piensen, ¿qué sería análogo al Campeonato Mundial de Fútbol? ¿Cuál sería una especie de Campeonato Mundial de la Educación? PISA. Las pruebas PISA. Las pruebas PISA son unas pruebas internacionales que participan Finlandia, Singapur, Corea, Noruega, toda esta cantidad de países, y son unas pruebas donde nuestros estudiantes, nuestra representación, toman unos exámenes y nos comparan con los estudiantes de toda parte del planeta. ¿Cómo nos va a nosotros en las pruebas PISA en el Mundial de la Educación? Nos va mal siendo generosos, nos va muy mal. ¿En cuál materia, en cuál tema es el que más mal nos va en el campeonato mundial? ¿Y ustedes por qué saben tanto? En las pruebas, a ver, en todas las pruebas, la materia donde peores resultados tenemos son las matemáticas, mis matemáticas. Entonces, la pregunta que yo les hago para terminar ese capítulo de la educación media y entrar a la educación superior es la siguiente. ¿Conocen ustedes un programa en Colombia del Ministerio de Educación para mejorar las matemáticas en Colombia? Entonces, como están hablando como un matemático, yo hice un doctorado en lógica matemática, entonces ¿cómo vamos a tener buenos resultados en matemáticas si no hay un programa para mejorar las matemáticas en Colombia? Está difícil, ¿o no? Les quiero señalar eso porque yo quiero, y fíjense ustedes, ya dije, vamos a convocar a toda Colombia,
ganar las elecciones y en ese pacto nacional, y que ustedes son los primeros que estamos convocando desde antes de ganar la elección, contando con el apoyo de todos ustedes por todas partes para que nos apoyen para llegar a hacer todo esto que estoy diciendo acá realidad como sabemos hacerlo. Pero ustedes tienen que ser los primeros. Las personas que están en la universidad pública, en la mejor universidad de nuestro país, en la que nos representa Colombia, tienen ustedes, y lo estoy diciendo en esos términos categóricos, tienen que ser las personas que mueven y que ayudan a transformar esta sociedad y se convierten en los difusores, en los primeros defensores de la educación, no solo de la educación superior, sino toda la educación como sociedad para nosotros. Educación superior. Arranco con la afirmación general. Nuestro gran reto es el fortalecimiento de la educación superior pública en Colombia. Voy a explicar cómo. Porque el reto es grande. El reto es grande y yo puedo echarme aquí un discurso y prometer de todo. Pero allá pasamos por el enfrente del edificio de arquitectura y el edificio de arquitectura en la Nacional está en ruinas. Si esto es en la Nacional en Bogotá, para que tengan una dimensión de los retos, estamos en la Universidad Nacional en Bogotá, donde está el corazón de la educación en Colombia. Todo lo que pasa en Bogotá se ve en todo el país. Si esto es aquí y todas las necesidades que hay acá, ustedes se pueden imaginar lo que pasa por todo el resto del país. Y por eso quiero que hablemos de estas cosas con seriedad. Vamos entonces a fortalecer la educación pública, vamos a aumentar de manera significativa los cupos en la educación pública superior para que muchas personas tengan la calidad de la educación, tengan el privilegio que ustedes tienen, un privilegio ganado de estar aquí sentados y de ser parte de esta educación. Así es como vamos a enfrentar las desigualdades sociales profundas. Si nosotros no traemos en el equipaje lo que significa la educación, no habrá transformación de nuestra sociedad. La educación es el primer punto para luchar contra las desigualdades sociales, no tengan la menor duda, y se los dice uno que ha sido privilegiado de esta sociedad. ¿Cómo hacemos entonces? Varias acciones. La primera, ya les hablé yo de cuánto vamos a aumentar el presupuesto para la educación superior, para la educación, perdón, cada año en Colombia. Ese presupuesto tiene como condición prioritaria dentro de lo que nosotros vamos a hacer, afectar y entrar a disminuir hasta terminar y reducir el déficit de las universidades públicas en Colombia, de la educación superior pública. Eso es una tarea muy grande. Buena parte de las condiciones de esos edificios es que el Estado, que le corresponde estar en la financiación de la universidad pública, no ha traído los recursos que se necesitan asociados con lo que se le exige a la universidad pública. El mecanismo de financiación es un mecanismo que no se corresponde con lo que nosotros esperamos de la universidad y le exigimos, que tiene que tener las mejores condiciones, profesores, profesoras con doctorados, la investigación, una cantidad de condiciones que no la cumple al elevar el presupuesto con el costo de vida. Tenemos que transformar la ley 30 para cambiar esa forma de financiación, tenemos que cambiar y afectar el déficit que tienen acumulado las universidades públicas, y se los estoy diciendo yo, que fui el presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, otra universidad pública extraordinaria de nuestro país, durante 4 años, y como gobernador fui todas y cada una de las reuniones, todos y cada uno en medio de tantos conflictos y dificultades, apostándole a la universidad pública, porque nosotros sabemos, y esto es parte de lo que sabemos en todo Colombia, en esas universidades públicas, y estoy hablando de la Nacional, que tiene sede en Medellín. La Nacho es una riqueza de Colombia, en la ciudad de Medellín, tiene sede en Palmira, todas las que les he mencionado. Pero esa universidad pública es el punto central, es la mayor riqueza que hemos construido en nuestras sociedades, y la tenemos que cuidar y multiplicar. Dentro de todo este proceso voy a hablar del programa Ser Pilo Paga, y voy a explicar, pero pónganme atención, vamos a hacerlo con seriedad.
el programa Serpi lo paga no va a continuar. Las personas que están ahí van a terminar y se le van a cumplir todas las condiciones con las que entraron. Tenemos que respetarlas y eso fue una decisión y tienen el derecho, y lo vamos a cumplir, a que terminen con las condiciones con las que entraron en el programa. No va a ser que los cerramos y las dejamos tiradas, sino que se los vamos a respetar y van a terminar bien. Y la razón, o una de las razones más potentes, ustedes saben muy bien, es que estábamos dedicando como Estado una cantidad extraordinaria de recursos, cerca del billón de pesos, para un programa que atiende un grupo reducido de personas, y eso significa que tantas personas que tienen la posibilidad y la necesidad de estudiar, pues no estaban recibiendo esos recursos, y esos recursos van para la financiación de la educación pública. Ahora, el programa Serpi lo paga tiene un mensaje que es importante, y hagamos el ejercicio de reconocerlo, y está diciendo: cualquier persona en cualquier lugar de Colombia, por humilde que sea, cualquier joven que tenga talento, que tenga la disposición para estudiar, que tenga disciplina, porque estudiar es con disciplina, que tenga la dedicación, puede llegar tan lejos como quiera con la educación. Ese mensaje es importante y reconozcámoslo, porque la Universidad Nacional lo representa, porque aquí hay personas que vienen de muchas partes, muchos de ustedes haciendo esfuerzos para llegar acá y poder tener el camino que tienen. Ese mensaje lo tenemos que escuchar en todo Colombia, porque en Colombia tenemos muchas dificultades, y una de las dificultades, ya les hablé de la educación media, les hablé de esos estudiantes que no continuaban, que se salen del mundo de la educación, porque no tienen referentes, porque no le encuentran sentido a la educación, que no ven un camino dentro del mundo de la educación. Ustedes lo ven, pero aquí somos poquitos. La Universidad Nacional tiene 50.000 estudiantes en todo Colombia, muy poquitos, dado el tamaño de nuestro país, pero muchos están viviendo en lugares donde el protagonista ha sido el paramilitar, el guerrillero, el narcotráfico, el narcotraficante, el ilegal. Y nosotros tenemos en este proyecto de transformación de educación en Colombia, en todos los espacios, reconocer a las personas que están en el mundo de la educación, las maestras, los maestros, los rectores, las comunidades que tenemos en todas partes, los buenos estudiantes, que los buenos estudiantes sean reconocidos en sus pueblos, en sus lugares, como símbolo de la transformación. Nosotros, ¿cómo voy de tiempo? Yo me estoy animando, yo a medida que voy avanzando, voy cargando. Esta es una energía permanente, un carburador. Jorge me ha dicho, ya estamos en muchas partes, y me dice, por favor, no hablemos más de 3 horas. Entonces, pero bueno, Sergio, son 11:50. Bueno, nos toca terminar. Y darle la palabra. Bueno, perdón, ya voy a terminar. Bueno, voy a terminar con algo que tiene que ver con lo que van a poder hacer ustedes con el estudio que tienen. Nosotros como país, voy a hablar un poco del desarrollo económico de Colombia, una primera condición en la cual tiene que ver directamente con lo que van a hacer ustedes. Nosotros, por la forma como llegamos al poder, no le debemos nada a nadie. Nosotros no pagamos un peso por un voto. Y si nosotros no pagamos para llegar, no hacemos como ocurre con los que pagan para llegar, que llegan después a robar. Nosotros llegamos a gobernar para todas las personas. Vamos a construir una sociedad donde el mérito de la calidad de la persona sea lo que le da una oportunidad en nuestra sociedad, de acuerdo a sus necesidades, atenderlas, no con la rosca como pasa acá. Aquí no hay nadie por rosca, aquí no hay nadie por palanca. Nadie puede estudiar en la Universidad Nacional si no pasa por un proceso de selección. Vamos a construir, y por eso he dicho, ni un puesto ni un contrato para un congresista, y vamos a romper con ese cuento de que es con mermelada y se les entrega la plata aquí en Bogotá a un buen número de congresistas y ellos se llevan la plata para ir a sus regiones, les reparten a unos amigos, a algunos le dan, a otros no, y se quedan con el resto de la plata en el bolsillo. Esa es la corrupción, así como funciona.
Nosotros en cada territorio de Colombia, en cada región de Colombia, en cada departamento, articulando los municipios, y yo vengo de gobernar, de venir de un municipio, de una ciudad, de un departamento y entender qué significa un pueblo de Colombia, porque para muchos es una abstracción, un pueblo. ¿De qué manera nosotros llegamos a ese territorio? Y lo que nosotros hacemos es, en cada lugar, en cada departamento, vamos a construir el plan de desarrollo productivo de todas y cada una de las regiones. Y en ese programa de desarrollo productivo vamos a congregar a la comunidad académica, en particular las universidades. La Universidad Nacional estará en todas partes, en todos esos territorios, para saber cuál es la vocación del territorio, cuál es la vocación de ese territorio rural al cual vamos a llegar nosotros, donde hacemos del medio ambiente la gran riqueza de Colombia para transformarlo y acercarnos al desarrollo desde esa perspectiva. Convocamos a empresarios, convocamos fundaciones, gremios, los consejos de competitividad regionales, los convocamos en cada territorio y discutiendo ahí en ese territorio vemos cuáles son los temas de vocación productiva, en qué áreas se necesita para avanzar, en qué áreas podemos desarrollar esos proyectos, en qué áreas le apostamos al emprendimiento, en cuáles áreas necesitamos la investigación de nuestras universidades, y articulamos eso que siempre se ha hablado de universidad, empresa, Estado, sociedad civil, y lo hacemos región por región. Y ahí tiene que estar presente la universidad. Estoy hablando en serio, así es como se gobierna, para no echar carreta y decir, y ahí es donde vamos a decidir muchos de los puntos fundamentales, donde van a estar las posibilidades laborales de todos ustedes. Ahí, entendiendo esos territorios con los proyectos regionales de productividad, las agendas de productividad regional, está la gran posibilidad de incluir toda la riqueza de este conocimiento, llegando al territorio para que se convierta en oportunidades para crear, para elaborar y trabajar. Y lo hacemos por todo Colombia, y de esa forma tenemos un proyecto de país que tiene la educación relacionada con nuestra vocación, con nuestras capacidades, con nuestro potencial. Porque lo que nosotros no queremos es que haya estudiantes que estén diciendo estudié y no puedo trabajar. Así se hace, así se construye, desde el emprendimiento más básico al emprendimiento del conocimiento. Termino diciendo lo siguiente: dentro de nuestra propuesta de desarrollo para Colombia tenemos señalados 7 proyectos estratégicos, y la forma para definir estratégico para nosotros tiene que ver con dónde está la educación, dónde está la ciencia, dónde está la tecnología, dónde está la innovación, dónde está el emprendimiento y dónde está la cultura. Y los 7 temas que escogimos para empezar, para convocar a la universidad, para convocar a toda esa riqueza que hay regada por todo Colombia, en el mundo de la educación, en el conocimiento y el talento, para ponerla a trabajar de una vez por todas y empezar con el corto, mediano y largo plazo. Los 7 grandes temas, y muchos de ustedes van a estar en esos temas, son los siguientes. Primero, la biotecnología. Todo lo que tiene que ver con biotecnología es parte del proyecto de país, y vamos a convocar, porque ya hay mucho en Colombia, pero no lo vemos porque nuestros esfuerzos están en la guerra, a perseguir bandidos por una parte u otra, clanes. La biotecnología, las energías renovables, no tengamos duda alguna acerca de la importancia de las energías renovables para Colombia. Tenemos que construirle un camino para ir dejando atrás la producción del carbón y eventualmente del petróleo, y avanzar a tener una economía que gira alrededor del medio ambiente y que tiene las energías renovables como una de las condiciones de nuestra transformación. Pero para llegar allá hay que seguir un camino, hay que empezar a revisar lo que tenemos, a convertirlo en un plan, a convocar el conocimiento, a la educación, qué educación se necesita, de qué manera hacemos las inversiones, cómo empezamos a construir un sendero para llegar a cada uno de esos lugares. Segundo programa. Tercer programa, ciudades sostenibles. Ese es un tema que nos convoca a todas las disciplinas. Ahora, cuando estaba entrando, me saludaban unas chicas, chicos que me decían, somos del programa de movilidad y transporte, donde tenemos que entender desde la perspectiva ambiental, que es condición para todo este desarrollo, cómo hacemos nosotros el desarrollo en nuestras ciudades. Colombia es un país que es hoy
fruto de lo que ha sido esa violencia, la falta de oportunidades, 70% urbano y 30% rural. Vivir en las ciudades es una forma que tenemos que explorar, desarrollar desde el conocimiento, entender nuestras sociedades, nuestras ciudades, con la estructura ecológica principal que tiene cada ciudad, cada territorio. Hacer el catastro multipropósito, las leyes de ordenamiento territorial, entendiendo esa riqueza de lo ambiental. La movilidad, cambiando de los vehículos que tenemos, haciendo una transición para que sea una movilidad limpia, que es uno de los factores, esa contaminación ambiental, y Bogotá y Medellín se destacan por la contaminación del aire en nuestro país. Ese proyecto de ciudades sostenibles es un proyecto de transformación donde vamos a participar en todas las condiciones para hacerlo un proyecto estratégico de Colombia. Entender ese concepto que estoy diciendo, estructura ecológica principal. ¿Cuál es el problema en Bogotá con la Vanderhammer? Que no entiende el alcalde que hace parte de esa estructura ecológica principal, y que si entendemos el desarrollo desde esa perspectiva, esos sitios juegan un papel central en lo que va a ser el desarrollo de toda esta comunidad. Otro proyecto estratégico de Colombia donde vamos a convocar y donde estará la Universidad Nacional en todas partes, el proyecto de agroindustria. Vamos al agro para llegar al desarrollo rural, el mundo del desarrollo rural, y cómo nos vamos a convocar desde la educación, de la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. El ecoturismo, que recoge la biodiversidad y cómo la convertimos en riqueza con emprendimiento y todo el conocimiento que necesitamos para poder llegar a nuestros territorios. Intenta otra vez. ¿Aló? Bueno. El ecoturismo, ya voy a terminar. Todo lo que tiene que ver con la transformación digital, toda esta economía digital hace parte de lo que nosotros tenemos que tener en el equipaje para todos y cada uno de ustedes en todos los territorios para hacer esa transformación productiva. Y termino con las industrias culturales, las artesanías, la riqueza de las artes como proyecto de país. Ese proyecto nos va a unir a nosotros en todo el territorio. Tengo que terminar y termino diciendo lo siguiente. Llegué acá con el orgullo, con el gusto de venir a hablar en el corazón de la educación en Colombia, en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, nuestra capital, la ciudad de las oportunidades. Y vine a hablar de libertad, de dignidad, de sueños, de transformar esta sociedad y dejar atrás la destrucción de la violencia, el miedo a la violencia, la indignación con la corrupción, y apostarle a la educación con el motor de la transformación. Aquí les he esbozado un camino para recorrer en una parte de lo que significa cambiar a Colombia, y los estoy invitando a que volvamos a soñar en nuestro país, a que nos unamos en Colombia alrededor del talento y la capacidad que representan todos y cada uno de ustedes en este territorio. Y como ustedes sepan que en todas partes de Colombia hay jóvenes que sueñan, hay comunidades que tienen capacidades pero están esperando la oportunidad, y la oportunidad en Colombia para hacer una sociedad justa, digna, una sociedad que nos merezcamos nosotras, donde nosotros podamos ser libres, que cada quien pueda escoger su camino para ser parte de una sociedad. Es la sociedad que le apuesta a la educación, es la sociedad que le apuesta a la educación pública como responsabilidad del Estado, es la sociedad que nosotros nos soñamos, es la Colombia que queremos, es la Colombia que les estoy invitando a todos ustedes a que nos acompañen con la Coalición Colombia a transformar nuestro país. Es el momento preciso para cambiar, y nosotros somos la expresión de ese cambio, el cambio que llama a unir, y vamos a derrotarlos en la política para transformar nuestra sociedad y permitirnos soñar juntos como estamos hoy acá. Muchísimas gracias, ha sido un orgullo para mí y nunca se me olvidará la vida de este país. ¡Con favor no! ¡Se fue! ¡Con favor no! ¡Con educación! ¡Y en la noche! Bueno, chicos, también hemos invitado a las sedes que hoy están participando en este foro, y también a las personas de la plaza, a que hagan algunas preguntas. Quiero decirles que esta es una candidatura que está comprometida con la participación de nosotras las mujeres en la política, que esa es una barrera que nosotras tenemos que romper. Por eso Fajardo ha dicho varias veces que la mitad del gabinete van a ser mujeres,
y hoy la mitad de las preguntas van a provenir de nosotras las mujeres. Así que yo pues primero les quiero proponer esta metodología. Abajo hay unas personas que de este auditorio, de esta plaza, van a plantear unas preguntas y también me enviaron unas preguntas de las sedes. Voy a leer primero las de las sedes, ¿listo? Como les dije, una va de una mujer y una de un hombre. Entonces, denme un segundo, por favor. Tengo como primero. Cero nervios, cero nervios. No, es que la perra ladró. Bueno, esta viene de la sede de Medellín, chicos. Dice, ¿cómo va a incentivar el ingreso de mujeres a la Universidad Nacional, sabiendo que aunque somos mayoría poblacional en Colombia, somos minoría en su mejor universidad? De Valentina Gamboa. La segunda viene de David Abella, dice. Ok. Mujeres, no. La segunda dice, con la ley 30 comenzó el desfinanciamiento crítico de las universidades públicas. ¿Cómo va a sanear ese déficit presupuestal que hoy ya suma más de 16 billones? De David Abella. De la sede Palmira, primero, ¿cómo piensa derribar las diferencias en calidad académica entre las regiones? De Jonathan Rincón, de la sede Palmira. Segundo, ¿cómo asegurar que el 10%... Sigue. Segundo, ¿cómo asegurar, esto también viene de la sede Palmira, cómo asegurar que el 10% del aumento del presupuesto de educación efectivamente se invierta en instituciones públicas? Esta viene de Manizales, de un grupo de investigación de la Universidad Nacional. ¿Cuánto se va a designar a la parte de investigación? Segundo, esta es la segunda que viene de Manizales. ¿Cómo promover la inversión de la empresa privada en el manejo de recursos autosostenibles? De Alexandra Quiroga, estudiante de Administración de Empresas. Sí, y ya pues de las personas que están aquí abajo. ¿Listo? Dale. ¿No funciona? ¿A vos? Aló, ¿listo? Bueno, vamos a hacer esto. Yo sé que todo el mundo quiere preguntar, pero solo tenemos tiempo para 4 preguntas. 2 hombres, 2 mujeres. No habrá 3 hombres. Veo muchas manos de hombres levantadas. Necesitamos que las mujeres levanten la mano. 2 de al frente, 2 de atrás. Entonces, arranquemos por una mujer. Primero las mujeres. Vamos, primera mujer. Buenas tardes. No sé si hablo por una buena cantidad de colombianos, pero no sé usted qué piensa acerca de la coalición con Petro. Va la primera pregunta. La segunda es un hombre y un hombre de la parte de atrás. El chico que tiene las gafas levantadas, porfa, ven, tú. Vamos a recoger las preguntas, muchachos. Vamos a recoger todas las preguntas. Vamos a calmarnos, tranquilos, vamos. Ven. ¿Nos regalas tu nombre y la pregunta, vale? Buenas tardes, señor Fajardo. Mi nombre es Diego Lavado, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Usted ha propuesto el tema de la energía renovable. Inicialmente Petro había hablado de la energía renovable, pero se ha tildado de populista en ese aspecto. ¿En qué difiere su propuesta con respecto a la de él? Bueno, ya tenemos 2 preguntas. Vamos, tercera, mujer. Nada, mujer. A ver, ven. Mujer. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y un tema que me preocupa demasiado es qué se va a hacer con el ICETEX y cómo se va a financiar tanto en la educación superior como en los posgrados y los doctorados.
Bueno, última pregunta, un hombre allá atrás, los que están parados también, tú, el que está atrás con el pelo levantado, sí, tú, el de cabello largo, con colita, vamos, listo, vamos. Muchachos, hay unas hojitas de contacto por allí que se entregaron, las personas que tengan hojitas, por favor, las hacen llegar aquí a mi compañera. Chicos, y vamos a realizar, antes de que se realice esta pregunta, vamos a hacer una reunión de voluntarios el próximo viernes a la 1 de la tarde en aulas de ingeniería. Viernes, 1 de la tarde, aulas de ingeniería, para que podamos seguir sumando voluntades a ver cómo cambiamos este lindo país. Bueno, 113, salón 113. A mí me gustaría preguntarle cuál es su opinión frente a la movilización estudiantil y cuál sería su opinión frente a un posible paro, si lo apoya, si no lo apoya, y si cree que hay formas mejores para mejorar la educación. Bueno, muchachos, así cerramos nuestra ronda de preguntas acá abajo, pues arrancamos. Alejandro, tiene todo el sentido la solicitud que hace el compañero. Vamos a hacer una excepción a la norma, porque dijimos un hombre, una mujer, y el compañero dice, pero hay otras personas que somos parte de otro género, ¿nosotros qué? Entonces, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Alexis García, candidato Fajardo. Es que ayer y hoy usted planteó que Ser Pilo Paga no va, con la característica que, bueno, terminan los que ya están, pero al fin se acaba el programa. Pero en el punto 23 de la propuesta educativa de su gobierno, dice transformaremos Ser Pilo Paga, que es distinto a no ir más el programa. Pero tiene otras características, y son como tres premisas. Primera, dice, los jóvenes que se destaquen por su talento y dedicación a los estudios recibirán becas y subsidios de sostenimiento y transporte para estudiar en universidades que escojan. Primera premisa que a mí me queda una duda, y es si se recoge lo de Ser Pilo Paga, sin llegar al agua, pero yo quiero la pregunta, si se recoge lo de Ser Pilo Paga, de que solamente son los que son más competentes los que pueden entrar a la universidad, y cuando escogen la universidad que quieren, pueden escoger una universidad privada, y en ese sentido seguiríamos teniendo una desviación de recursos públicos hacia el sector privado. La segunda premisa de este punto es la siguiente. Sí. Habrá un valor máximo que subsidiará el Estado. ¿Cuál es ese valor máximo? En ese punto, y una cortitica, se dice, se aumenta 10% anual el presupuesto de la educación, para tener al final un 50%, dice la propuesta. De ese 50%, o del presupuesto educativo de su gobierno, ¿qué porcentaje le corresponde a la universidad pública? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a responder de corrido estas preguntas. Y voy a hacerlo, pero ya tengo varias, pues lo que pasa... ¿Ah? No, pero lo que pasa es que hay una regla básica que ya cumplimos. De hecho, esto fue una excepción, pero para poder responder, porque ya... No, yo sé, el agro es muy importante, pero vamos a cumplir con las preguntas que me hicieron. Y ahora, si quieres, abajo podemos hablar, porque pues tengo que responder todo esto. Lo primero que empecé diciendo, la primera pregunta que me escribieron, la que me hicieron, Valentina, tiene que ver cómo incentivamos la presencia de las mujeres en la universidad pública. ¿Sí? Está claro que en las universidades, no sé cuál es la cifra en este momento en la Universidad Nacional, pero lo que sí está seguro, ¿cuánto es? En la Universidad Nacional están por debajo del promedio nacional de participación de las mujeres en la educación superior, que ya es más del 50%. Pero en la Universidad Nacional, de acuerdo a la información que me están dando, es solamente el 36%. Esa es una señal
que nos está diciendo, ¿y por qué la nacional está por debajo del promedio nacional con la participación de las mujeres? Y todo esto tiene que ver con el camino que se recorre para llegar a la Universidad Nacional. En particular, toda esa formación desde el comienzo asociada con la formación en matemáticas. El tema, los exámenes de admisión son exámenes que tienen unos criterios rigurosos asociados con ciencia, razonamiento, y muchos de esos han sido una forma de discriminación a las mujeres, porque en la sociedad nuestra las matemáticas y las ciencias han sido un asunto machista, no en la nuestra solamente, sino en el mundo. Empezar desde el comienzo, desde todo ese proyecto educativo, haciendo que toda esta formación llegue indistintamente a todas las personas, hombres y mujeres, dentro de todo ese proceso. En ese programa que les hablaba yo de la educación media, cuando faltan 2 años para salir del colegio y escoger una universidad, les hablaba del proceso de formación, de revisar deficiencias y la vocación profesional. Eso es muy importante, la elección de qué se va a estudiar y dónde se puede estudiar, y explicar muy bien y acompañar a las mujeres. Esto es una acción deliberada, acompañarlas y mostrar lo que pasa en la Universidad Nacional, en general en la universidad pública, y acompañarlas para que puedan hacer esa elección. Esa es la mejor forma que tengo para responder en este momento esa pregunta que tú me hiciste otra, yo sé cuál. Otra que me hizo una chica por allá que no la veo acá. Estamos hablando del déficit de las universidades públicas, que es cerca de, ¿cuántos billones es? 16 billones de pesos. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para subsanar ese déficit y de qué manera lo vamos a ir disminuyendo? Ya hablamos del punto sustancial, de hecho lo mencioné cuando intervine, de la ley 30, que la tenemos que reformar, porque es una ley que no se compadece con lo que se propuso allí y con el funcionamiento de la universidad. Eso es una transformación de la ley. Dentro del contexto del gasto nacional, nosotros tendremos que ir asignando recursos a ir subsanando el déficit de manera progresiva. Nuestro reto es que en los 4 años tenemos subsanado ese déficit, y dentro de la asignación de recursos, yo no le puedo decir en este momento cuánto hay exactamente para este rubro o aquel, porque yo soy serio. O sea, yo he hecho presupuestos, yo he hecho planes de gobierno, entonces uno tiene que llegar, ver qué recibe, porque yo llego de presidente ahora el 7 de agosto, y el presupuesto del 2018 ya es el que se hizo. Nosotros estamos trabajando con el plan de desarrollo que